Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando para ustedes todo tipo de bendiciones de lo alto. Quiero invitarle a que, si puede, abra su Biblia y lea conmigo el Salmo número 3. Salmo número 3. Dice en el nombre del Señor: Oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén. El Salmo número 3, amigos, hermanos, es un salmo muy hermoso, especialmente hermoso, que si uno lo observa tiene dos componentes. Primero, habla de cómo se han multiplicado los adversarios, los enemigos, los que se levantan en contra de David, y cómo aquellos que se levantan se permiten decir que no hay salvación para él de parte de Dios. En el versículo número 6 va a decir que hay hasta 10 millares de gente que están dispuestos a poner sitio contra él. Hay una situación difícil, dura, no fácil. Vamos a examinar brevemente enseguida por qué la situación de David en relación con este salmo es tan dura y tan difícil. Pero quiero dejar dicho que frente a esta situación dura y difícil, David dice en los versículos 5 y 6, en el 5 dice, en el versículo 3 primero, en el 3 primero, David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor, eres un escudo alrededor de mí, eres mi gloria, eres mi fortaleza, mi firmeza, y el que levanta mi cabeza. O sea, con tanto enemigo yo tendría que andar muy mal, tendría que estar muy humillado, muy afectado, sin fuerza. Sin embargo, yo observo, dice David, que tú eres un gran escudo alrededor de mí. No es ese pequeño escudo que se pone en el brazo. No, tú eres un escudo alrededor de mí. Dirá en el Salmo 139, tú me rodeaste, dirá, por detrás y por delante, y sobre mí pusiste tu mano. Tú eres un escudo alrededor de mí, pero también eres mi gloria. Eres el que me pone en alto. Eres el que me ubica en el lugar que solo algunos tienen como privilegio. Y tú eres el que levanta entonces mi cabeza. Y allí entonces va a decir en el verso 5, reconociendo este hecho, dice, en medio de esta tempestad de la que hablaremos enseguida, dice, yo me acosté y dormí. Aleluya. Yo me acosté y dormí, dice.
No sé si a alguno de ustedes le haya pasado, pero cuando uno tiene solo una operación programada para el día siguiente, una operación pequeña, hermanos, a veces vesícula, algo de riñón, una operación a corazón abierto para corregir algunas deficiencias, una operación pequeña que la ciencia médica está haciendo todos los días, ya consiguen cierta facilidad. Algunas de estas operaciones las hacen o las pueden hacer con los ojos vendados. Ya es mucho el grado de conocimiento, de expertise que los médicos alcanzan respecto a esto. Sin embargo, cuando uno es el afectado y uno sabe que al día siguiente lo van a operar, en la noche previa, si no le inyectan algo, si no le dan una cosita a tomar en la noche previa, no duerme. No duerme. David se declara rodeado de enemigos, diciendo cosas fuertes respecto de él. Sin embargo, él dice, yo me acosté y no me estuve dando vuelta. No, yo me acosté y dormí. Y desperté al día siguiente, porque, aleluya, el Señor me sustentaba. Entonces, si el Señor me sustenta, dice él, no temeré, aunque sean 10 millones de gentes que pusieran sitio contra mí. Bendito es el Señor. ¿Qué pasaba con David, que estaba tan complicado? ¿Qué pasa con David, que su vida estaba puesta en aprietos? Mire, por favor, acompáñeme brevemente. Segunda de Samuel, capítulos 15 y 16. Vamos a trabajar con los títulos, subtítulos, y leeremos 2 o 3 versículos por causa del tiempo. Pero sobre el capítulo 15, el subtítulo dice, Absalón se subleva contra David. Absalón es un hijo de David, un hijo que estuvo siempre lejos, muy lejos del padre, porque a causa de una situación que se dio allí entre un hermanastro suyo, hijo de otra mamá, pero hijo de David, su padre, usó malos procedimientos para tener relaciones sexuales con una hermanastra que era hermana de Absalón. Eran esta hermana, ¿no? Y Absalón eran hijo de papá y de mamá, pero este otro hermanastro entonces abusó de su hermanastra. Eso provocó tal efecto en el alma de Absalón que guardó silencio por 2 años. Eso lo puede ver en el capítulo 13 de Segunda de Samuel. Y después de 2 años preparó una gran fiesta, invitó a todos sus hermanos, especialmente a aquel que había ofendido a su hermana. Y cuando dice que estaban todos bebidos, Absalón ordenó a sus sirvientes que le dieran muerte y asesinaron. Él asesinó a su hermano. Eso le hizo entonces huir y estar lejos 3 años más. Después el general del ejército del rey David fue un intermediario para hablar con el rey a fin de que este joven hijo volviera a Jerusalén. Y allí estuvo otros 2 años, cerca físicamente, pero sin ver el rostro del rey David, de su padre. Finalmente se reencontraron. Pero cuando se reencontraron, el corazón de este joven ya estaba maltratado. Entonces dirá el capítulo 15 que este joven se empezó a poner a la puerta de entrada en la ciudad, allá donde estaba el muro,
y empezó a hablar con todos los que venían y dice que los abrazaba, los besaba, les prestaba atención y cuando la gente le decía que tenía algún problema, él decía: ¿quién me diera que yo fuera el juez para resolver? Porque tú tienes razón. Y al otro decía: tú tienes razón. Y al otro decía: cuando yo pueda juzgar, entonces tú vas a sacar adelante tu condición. Y dice la Escritura literalmente en el verso 6 que así robaba a Absalón el corazón del pueblo de Israel. Tanto es así que formó un buen ejército. Y una vez que tuvo este ejército tras de él, entonces se sublevó contra su propio padre, al nivel de que David tuvo que tomar él, su familia, los que estaban con él, más una parte del pueblo que le era cercano y muy fiel, y David arrancar, huir, porque Absalón, con ese ejército que había formado, perseguía a su padre para asesinarlo. Era tal la situación que vivían, que si usted tiene abierta su Biblia, en 2 Samuel capítulo 15, leerá conmigo en el versículo 23, y va a decir: todo el pueblo lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Versículo 30 del mismo capítulo 15 dice: y David subió la cuesta de los olivos. Esto le será muy cercano a muchos hermanos que saben que allí en ese bosque de olivos fuera de Jerusalén, el bendito Hijo de Dios tuvo sus mejores tiempos con sus discípulos, pero tuvo también sus mejores tiempos de oración al Padre en tiempos difíciles. Dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Hermanos, era el rey. Era el que tenía toda la autoridad, era el que podía haber dispuesto sus ejércitos, que eran enormes y valerosos, y haber aplastado prontamente la sublevación de su hijo Absalón. Sin embargo, él prefirió huir, él prefirió arrancar, pero mientras huía de su hijo que le quería asesinar, dice que subió la cuesta de los olivos llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. El rey de Israel, los pies descalzos. También dice todo el pueblo que tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Permítame decir que un poco más adelante fue de toda necesidad establecer finalmente un combate y finalmente Absalón pagó con su vida esta actitud que tuvo contra su padre. Pero la Escritura va a decir que cuando supo el rey David que su hijo había muerto, aunque él había tenido que arrancar, dejar el reino, dejar la ciudad, dejar la comodidad, cubrirse la cabeza en una señal de humillación, andar descalzo por los montes, aunque tuvo que vivir todo eso cuando supo que Absalón había muerto, dice que él se turbaba y subió a la sala de la puerta, dirá en el capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó, perdió el control, perdió la paz, perdió la tranquilidad y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera
que muriera yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. Estos eran los días, amigos, hermanos, estos eran los días que vivía David, cuando en un momento de quietud tomó papel, permítame usar la figura de papel y lápiz que nosotros hoy conocemos. Tomó los elementos necesarios para la escritura de aquel tiempo y él entonces viene delante del Señor para decir: oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Son muchos los que se levantan, se rebelan, se levantan contra mí. Son muchos los que dicen de mí que no habrá salvación de parte tuya. Sin embargo, lo que yo vivo, dice él, lo que yo observo es que tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté en medio de esta tempestad, en medio de esta situación. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. La confianza de David es absoluta en la protección, en el cuidado, ¿no?, que Dios tiene de él. Viene a mi corazón, a mi mente, aquella experiencia de David siendo muy jovencito, pero muy jovencito, antes de tomar el reino allí en Israel. Ya estaba ungido por Dios, pero todavía no asumía el reino. Y se ve en la necesidad de enfrentarse él a un gigantón llamado Goliat. La confianza de David era decirle a Goliat: tú vienes a mí con espada, vienes con fierros, vienes a matarme con esos elementos físicos que son grandes, que seguramente son dolorosos para aquellos que deban recibirlos. Tú vienes a mí con espada, vienes con jabalina, vienes con fierros. Pero yo vengo a ti, decía David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová te voy a vencer. David sabía que estando ungido por Dios, Goliat nunca podría darle muerte a él ni dañarle mayormente. David confiaba en la palabra del Señor. David confiaba en la promesa del Señor. ¿Sabe lo que escribe? Para terminar, ¿sabe lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en la carta a los Corintios? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Va a decir desde el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios, mire la confianza, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, dirá el verso 6, confiados siempre. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Versículo 8, pero confiamos otra vez, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amigos y hermanos, es verdad que entre nosotros hay dificultades,
Es verdad que entre nosotros se levantan convulsiones. Es verdad que entre nosotros aparecen enemigos. Respecto de la iglesia, la Escritura dice que nuestro enemigo no es carne ni sangre, son demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Es verdad. Pero como la iglesia somos cada uno de nosotros, entonces cada uno de nosotros tiene esa lucha constante y permanente. Pero tenemos una tremenda promesa. Primero, nunca estamos solos. El Señor Jesucristo dijo a los apóstoles antes de irse al cielo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Tenemos promesa de Dios de que no nos dejará huérfanos. Tenemos palabra de Dios como la leída aquí en 2 de Corintios 5. Es verdad que externamente, es verdad que este tabernáculo necesariamente se va a desgastar y hay un momento que va a terminar y volver al polvo cuando seamos sepultados. Todo eso es cierto. Pero ¿sabe dónde está nuestra confianza? Dice, confiado siempre. ¿Sabe por qué? La iglesia del Señor vive llena de confianza, sin temor a los enemigos, sin temor a los que se levantan, sin temor a los que nos amenazan. ¿Sabe por qué la iglesia vive confiada en el Señor? Porque dirá Pablo, aunque este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Tenemos una casa eterna en los cielos. Y la verdad es que gemimos porque quisiéramos encontrarnos pronto allí con el Padre, porque así estaremos cubiertos y ya no desnudos, dice. Es como dice el apóstol Pablo también a los filipenses en el capítulo número 1. Él dice, miren, yo tengo una gran lucha. Me gusta estar aquí, me gusta quedarme, me gusta predicar. Pero más quisiera, dice, estar con el Señor, porque estar con el Señor es muchísimo mejor. Amigos y hermanos, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. La vida física no es determinante, no es lo más importante. Lo realmente importante es saber que estamos en Cristo y con Cristo. Y como dirá la palabra del Señor, en Él estamos cubiertos, en Él estamos bendecidos. El Señor Jesucristo decía en Juan capítulo 10 a los discípulos, dice que sus ovejas, respecto de sus ovejas, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y si alguien duda, bueno, decía él, mi Padre es superior a mí y Él tiene las ovejas en su mano, pero no las tiene en la profecía de Isaías, dice que no las tiene puestas, sino esculpidas en la palma de su mano. Esa es la seguridad, esa es la convicción que debe haber en todo hijo de Dios. Por eso es que vivimos en paz. No importa lo que el sistema diga, no importa la inflación, no importa la muerte, no importa que haya muchas cuestiones que afectan la salud y la vida. No importa el desorden social, no importa la degradación de los valores que todos los días vemos que aumenta. Aquello no importa, no podemos hacer nada para que eso cambie. Porque el hecho de que estas cosas sean de esta manera están dando una señal preciosa que Cristo el Señor viene por su iglesia. Por tanto, quiero invitarle a que viva la experiencia. David dice, yo me acosté y dormí y desperté. No estaba solo. Amén. No estaba solo. El Señor, Jehová, me sustentaba. Le invito a vivir esa experiencia. Es precioso acostarse cada día y saber que el Señor está con nosotros. El Señor, por su Espíritu, está en nosotros. Se puede vivir y se puede dormir en paz, en la paz de Cristo el Señor. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.